Bueno, buenas tardes a todos. Primero, bueno, disculpas por la dificultad de la voz, pero bueno, tiene que ver un poquito con la tarea esta que siempre se complementa, se enfrenta, que es la tarea del escritor con el docente. Un docente que estaba como olvidado, escondido, y que cuando, bueno, hay que recuperarlo, te genera esto. El día jueves di como 5 talleres de escritura creativa con adolescentes y bueno, fue complejo el tema del entusiasmo que genera un ida y vuelta y bueno, ya no venía del todo bien y bueno, sucedió esto. Pero bueno, acá estamos. Quería agradecerle a las autoridades del municipio, del museo, de la Secretaría de Cultura por este espacio, porque independientemente de todos los ámbitos que podamos tener para la presentación de libros a nivel nacional y tanto presenciales como virtuales, siempre es muy interesante poderlo dar a conocer en el lugar donde nació, en General Belgrano, mi pueblo, el pueblo donde nací, el pueblo donde cruzar el río tiene su esencia fuerte. Cruzar el río, como se anuncia ya desde la tapa, surge un 2 de enero en un contexto en el que ya estábamos atravesados por la pandemia y que tenía que ver un poco con algunas escapadas fugitivas al río con mis perros para encontrar ese espacio de libertad que no teníamos sin barbijo, sin nada en contacto con la naturaleza. Lo primero que hice de cruzar el río es poner el título, cosa que nunca, casi siempre sucede al revés, lo último que uno hace o surge por la mitad. Nunca me pasó de tener el título primero y los poemas después. Y se dio naturalmente cuando tomo esta foto con el temor que tenemos de la gente grande que nos ponía de no cruzar el río porque no lo conocemos, que el río Salado es peligroso, que todas las víctimas que hemos tenido por enfrentarlo, cruzarlo, desafiarlo de alguna manera. Bueno, cuando veo esta imagen en la realidad de una persona que, fíjense donde le daba el agua, que cruza con su perro y con su hijo, lógicamente que por detrás aparecí yo haciendo el mismo itinerario y verdaderamente fue un placer porque recuperamos un poco ese concepto del río, de la tosquilla, no del agua transparente porque ya no está, pero la sensación del río atravesando nuestro cuerpo. Cuando digo atravesándolo porque literalmente sentí esa cuestión de ser atravesado por el río. El río lógicamente atraviesa toda mi poesía desde el comienzo. Rara vez, creo que por ahí en algún cuento habré puesto el nombre, pero es el río. No hay otro río, no es ni el Paraná, ni un río de... Cuando tengo que trabajar con otros ríos, he optado por algunos ríos del sur que para mí son importantes. Lo hice con el nombre. El río es nuestro río Salado, sinónimo de un montón de cosas, del fluir del tiempo personal. Yo lo que digo es, recuerdo, por ejemplo, aquellas anécdotas de sentarnos a la orilla en familia con la canasta que llevaban todo y buscábamos la sombra del otro lado, una sombra que de a poco se va volviendo a reponer y sentir esa sensación de escuchar las voces, de escuchar un montón de cuestiones. Y esto que también nos genera, ¿no? el atardecer y ver la caída del sol de la otra orilla, o por ejemplo, que en una conversación entre amigos nos tomara la noche y la salida de la luna dentro del agua en pleno enero, es maravilloso. Todas esas sensaciones están en cruzar el río. Por ejemplo, empecé a abrirme al trabajo cotidiano de qué es lo que el río tenía para decirme cada uno de los días. Atendiendo los movimientos naturales de las aves, cosas que uno empieza a ver, por ejemplo, qué sé yo, una espátula rosada que habita en la zona del Retiro, que vive sola, que me identifico mucho porque me siento en la espátula rosada porque no me gusta vivir mucho en comunidad,
Entonces me gusta esa libertad ir de un lado para el otro, y hay como un reloj biológico de la hora que vuelve a esos lugares, y bueno, hay como una meditación profunda de cada una de las cosas que uno va observando en esa naturaleza. Por el otro lado, esto de decirle que uno está dentro del agua y después de mucho tiempo uno empieza a percibir que los peces siguen estando al lado de uno, que no te toman como algo extraño, sino como si uno formara parte de ese ecosistema, y la posibilidad que nos da de ese ensamble con la naturaleza que hace que la poesía tenga otra impronta, y cuando por ahí la lee alguien de Buenos Aires, sienta ese río, sienta ese trino de los pájaros, sienta que uno cruza un trigal, sienta que uno atravesó un camino zigzagueante del campo, en bicicleta, caminando, no sé, la presencia de la lluvia de verano, que tenías todo armado para pasar un día a la orilla del río, y de golpe se armó una tormenta, se levantó viento, y siempre nosotros que tenemos al estilo brillante nuestra imagen de el otoño se adelanta de golpe. Nosotros ya en enero empezamos a tener hojas amarillas de algunas plantas que salieron antes, que largaron sus hojas antes. Todo eso se empieza a percibir, y es un paisaje por ahí muy descriptivo. En este caso, por ejemplo, el primer poema, los poemas siguen el orden cronológico con el que fueron escritos. No hay, yo recién contaba que no es un libro que fue corregido, no es un libro que fue pulido. ¿Y por qué? Justamente porque tenía que ver con un contexto en el que no teníamos libertad, un contexto en el que las palabras no eran libres, no estaban sueltas, y nos generaba esta necesidad de un modo de decir que tenía que ver con miedos, con no sé, gente que fallecía, conocidos que no estaban producto del COVID, y teníamos todos una incertidumbre. Entonces las palabras estaban de alguna manera condicionadas, y lógicamente cuando ya uno quiere corregir para mandarlo a la editorial, seguramente le hubiese cambiado un montón de cosas, pero la persona que estaba para cambiar no era la que había estado en el contexto de producción, y preferí por ahí perdonar esos desaciertos, esas cosas que no estaban del todo tan logradas, porque en definitiva tenía que ver con un registro de un momento y no con algo para buscar otra cosa, que para ahí a veces en otros lugares, en otros momentos de mi vida, era como que buscaba un detalle. Con respecto a lo que tiene que ver con la presentación, uno ha cambiado un montón. Antes era como que por ahí se leía un currículum en el que se anunciaban algunos premios, los libros publicados y demás. Y digo, vengo a presentar un libro. Uno como escritor puede ser más conocido o menos conocido. Uno no es todos esos premios, porque seguramente si tuviera que volver sobre el poema ganador de un concurso literario lo haría bolsa hoy. ¿Está? Porque bueno, es un jurado el que define que ganes o que no ganes, y no tiene que ver con lo que uno siente, está en un determinado momento. Y bueno, esto es lo que me pasó con este libro, que está, como les digo, uno detrás de otro, respetando esa cronología. Poema 1. Cuando los padres no eran como los ríos, los hijos andábamos por el campo. En las lindes del cielo, las torcasas del monte nos suriaban ciertas brisas del sur. Un padre pescaba bagres y no miraba más allá de las simples travesuras de quien va comprendiendo, jugando a solas, que la vida es correr como las liebres o como los zorros. Pero ahora que mi padre me nombra desde las otras aguas, yo o pesco en el temblor de las estrellas o cruzo un río. Porque cruzar el río es ir más allá, persistir bajo las boyas titilantes de otro cielo,
buscando cierto efluvio donde arrojar las redes del poema. Poema número 11. Como quien junta ciertas persistencias en las líneas de resacas que deja el río cuando las aguas bajan, así te busco, padre pescador de los crepúsculos. Pero en la tarde cenicienta me consagro a otros vuelos, y un río es como un padre donde pescar secretos de otra tarde que muere. Uno revuelve entre las cosas, busca la moneda guardada en un bolsillo, un botón, una carta escrita con faltas de ortografía y de paciencia. Uno revuelve y halla cierta foto, una foto sepia de mi madre señalándome el cielo, izado entre sus brazos. Pero solo encuentra la esencia de un tiempo que se fue. Y confieso que he vivido. Las cosas, casi siempre, me lo recuerdo.